La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bueno, así de rápido siempre volvemos a Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y estamos felices porque estamos acompañados de alguien que siempre nos trae buenas informaciones y obviamente hasta nos trae canciones. Así lo recordamos anteriormente, que vino con el equipo musical y nos trajo y nos con el trío Lo bueno queda, ¿no? Lo bueno queda, exacto. Es. Y bueno, estamos aquí con el profesor Rafael Álvarez. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A toda la audiencia, ahora tan temprano. Cuídense de esta gripe y del COVID, señores, que está Ante dando todo. fuerte. Y bueno, vamos a hablar un tema muy importante que justo ayer estuvimos celebrando el Día de los Reyes y es acerca de los Reyes Magos y su origen. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el origen de los Reyes Magos? Mira, en primer lugar, qué bueno que ustedes me invitaron a hablar de ese tema hoy y no ayer. ¿Por qué? Hace aproximadamente unos 15 o 20 días, en Italia hubo una situación con un arzobispo que fue a un colegio y hablándole a los niños dijo que Santa Claus no existía. Entonces eso le generó a ese señor todo un problema que tuvo después que salir a presentar disculpas y decir, no, espérense, ustedes me malinterpretaron, porque entendían que decirle a los niños que Santa Claus no existía era una manera como de matarles la infancia. Sí. La ilusión. Entonces, él dijo, el arzobispo decía, no, espérense, porque lo que yo quiso decir fue que quien existió fue San Nicolás, no Santa Claus. Y que San Nicolás es el personaje sobre el que se erige la figura de Santa Claus. Porque incluso Santa Claus es una creación de la publicidad. De la Coca-Cola específicamente. Y los colores de Santa Claus son los colores de la Coca-Cola. Ajá. Entonces, le armaron un rebú al arzobispo con eso. Entonces, yo digo, qué bueno que no me invitaron ayer, porque como ayer era el día en que todo el mundo estaba sensible, recogiendo cosas. Entonces, iba a matar la ilusión también. Exacto. Entonces, yo no vengo aquí a decir que los reyes, no. Entonces, que no me vengan después a decir a mí que yo tengo que hacerle a disculparme por lo que voy a decir aquí. Entonces, digo, qué bueno que me invitaron hoy y no ayer. Pero Miren, a propósito de eso, Rafael, es cierto que en algunas colonias de Italia no existe lo que es pedirle los regalos a Santa Claus, San Nicolás, sino a una bruja. ¿Qué de cierto hay en esto? No, lo que pasa es que aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, en la celebración de la Navidad, fue la sustitución de una serie de fiestas paganas que habían cuando el Imperio Romano asume el cristianismo como religión. Entre las fiestas que existía una que se celebraba próximo entre el 24 y 25 de diciembre, que se llamaba la Estrimia, que era una fiesta que se hacía a la diosa Estrimia y en la cual se le entregaba regalos. De ahí es de donde viene la palabra estrenar. Por eso es que la gente busca estrenar ropa y cosas por el estilo en esos días de anterior al 25. Entonces, en países europeos, el regalo que se van a entregar a la gente se hace en esa fecha, más que en el lado de en el caso de los Reyes Magos. Incluso aquí mismo nosotros tenemos en Santiago, que en Santiago no se da regalo el Día de Reyes. No, el 25. En Santiago se da el 25. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Existía en Italia también lo que le llamaban la tradición de la Befana, que la Befana posteriormente fue lo que aquí se adaptó a la vieja Belén, porque la vieja Belén es una figura que solo existe en nosotros, en República Dominicana. Eso es creación de nosotros. ¿Y cómo llega antes de entrar a los Reyes Magos, entonces la vieja Belén, cómo solo se celebra aquí? ¿Por qué? Porque en la vieja Belén es como el premio de consolación para la gente pobre. El que no pueda dar un regalo, el que no pueda dar un regalo el día 6 de enero, entonces la vieja Belén es una semana después, que le permite a la gente poder tener algún tipo de rejuego económico y hasta coger prestado. El día 15, el día de cobro. Exacto, entonces es un premio de consolación, pero lo que pasa es que según se dice es una adaptación de esta tradición que ya existía en Italia de la vieja de la Befana. De la Befana. En nuestro caso la vieja Belén. Rafael, ¿y qué
¿quiénes son los Reyes Magos? Entonces vamos para los Reyes Magos. En primer lugar, la referencia que se conoce de los Reyes Magos es de Mateo, San Mateo, texto Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante. Mateo habla de que vinieron unos magos de Oriente para adorar al niño. ¿Qué pasa? La palabra mago tiene dos connotaciones. Viene de el griego magus, que significa, en un lado significa sacerdote, para otro significa rey. Okay. Por eso hay una especie de pleonasmo cuando decimos los Reyes Magos, porque mago y rey es lo mismo. Entonces, cuando decimos mago, mira qué bien. Rey. Cuando decimos rey, estamos diciendo en ese caso. Un mago. Que dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis, aprovechando eso. Yo escucho mucha gente. ¿Cómo que reyes y magos serían lo mismo? Porque la figura del rey era la persona que en el tiempo antiguo, el rey era el que dirigía, el que comandaba, y los magos eran personas con un perfil distinto. La palabra mago en algunos idiomas significaba rey, y que en el caso de los persas sí significaba sacerdote o persona con cierta sabiduría. O sabio. Exacto, pero que en otro idioma como el griego mago significaba rey. Entonces si decimos los Reyes Magos, rey y mago en este caso y es sí, lo mismo. Concepto. Que va a decir que hacía un paréntesis en cuanto que yo veo mucha gente que dice a grosso modo. Ajá. Ahí hay un error. La palabra es grosso modo, porque grosso modo es una palabra latina que significa a grandes rasgos, a nivel general. Grosso modo por sí incluye la A. Cuando usted dice a grosso modo, está diciendo A dos veces. Está redundando. Exacto, está redundando. Entonces la palabra no es a grosso modo, es grosso modo. Debemos de traer un día al profesor Rafael a hablar de algunas palabras que se pronuncian mal o se escriben mal. Son bastantes. Exacto. Vamos a hacer eso para una próxima visita. Pero seguimos con los Reyes Magos. Vamos Entonces, a los Reyes ¿qué pasa? Magos. Lo que se estableció después es que eran 3 por el número de regalos que llevaron. Llevaron oro, incienso y mirra. El oro generalmente era... El cristianismo ha establecido que Jesucristo cumple una triple dimensión: profeta, rey, sacerdote, profeta y rey. El sacerdote es la persona, en este caso, en el caso de los magos, era la persona que tenía cierto nivel de erudición y sabiduría, porque en la zona que se conoce como Oriente, o hoy que se llama Medio Oriente, que comprendía lo que era el imperio persa, hoy en día es la parte que se llama Irán, y la parte de Arabia. En esa zona había empezado todo un movimiento de personas, de astrólogos, que interpretaban la realidad a partir de las señales de las estrellas. Entonces, por eso Mateo habla de que venían de Oriente, eran las personas que seguían estrellas y que era lo que le iluminaba lo que debían hacer. ¿Qué pasa? Por eso la estrella de Belén. Exacto. Entonces, Mateo, reitero, no dice cuánto eran, solamente dice que vinieron unos y le trajeron regalos. ¿Qué pasa? Le traen 3 regalos, reiteremos, ahí el cristianismo lo que dice es Jesucristo tiene la triple dimensión de sacerdote, profeta y rey. El regalo del oro está relacionado con el rey. El regalo del incienso está relacionado con el sacerdocio. Y el regalo de la mirra, entonces, está relacionado con la profecía. Por eso, entonces, los 3 regalos. Hoy en día, quizás lo que mucha gente no se ha detenido es a analizar lo que también representaba esas 3 cosas, e incluso en términos médicos y en la medicina de hoy se está haciendo experimentos con el incienso y la mirra. Sí. ¿Qué pasa? El oro, según Hipócrates, que fue el padre de la medicina, aconsejaba el oro sobre todo para trabajar el tema de la dentadura. En Grecia. Sí. Sí. Se hacían dientes de oro. Exacto. Sí, en los dientes. Y por eso todavía hay gente que se hace dientes de oro, dientes de plata con metales, porque es lo que aconsejaba Hipócrates en ese momento. Incluso
Hasta el ciego de Nagua compuso una canción, Ese diente de oro, te queda bonito. Pero porque tenía alguna repercusión positiva en la salud o más allá de lo físico. Exacto. Primero porque supuestamente la resina del oro, eso ayudaba al fortalecimiento de la inmunidad de la persona. Y segundo, porque cuando tú tenías un implante de oro, el diente tuyo era sustituido fundamentalmente y eso no te iba a volver a doler. Mira, que jamás. pensaba que era porque te daba elegancia. No, era más allá era físico. sobre todo porque... Por moda. No, recuerden que en ese tiempo no había anestesia ni nada de ese tipo de cosas. Para sacarle una muela a una gente, andaba una persona que acompañado con otro que iba con un redoblante. Entonces, si te iban a sacar una muela para que no se escuchara el dolor, la persona que estaba al lado empezaba con un redoblante a sonar para que los otros no cogieran miedo. Entonces, así era como y no se escucharan los gritos. Exacto, y no se escucharan los gritos. Pero también para que la persona que le están sacando la muela pusiese la mente en el redoblante y se tratara de despejar el dolor de la muela. En el caso... Bueno, cuando sacas una muela y un dolor de muela, no creo cómo lo logran, ¿no? Sin anestesia, imagínate. Sí, era complicado. Pero eso se hacía en las barberías anteriormente. Por eso ustedes van a saber que hay relación entre los sillones del barbero y los sillones del odontólogo. Por eso son reclinables. Exacto, eso por eso. Entonces, en el caso del incienso, el incienso se utilizaba para, en primer lugar, para los dioses. En la cultura china y japonesa utilizaban el incienso para hacer una especie de humo que se suponía subía hasta la divinidad. Pero también el incienso se utilizaba para trabajar lo que antes se conocía como la melancolía. En el Imperio Romano le llamaban melancolía. En el imperio, en Grecia, le llamaban histeria y hoy le llamamos depresión. Nosotros a eso que hoy llamamos depresión, antes le llamábamos precundía. Suena feo, pero sí era la palabra. Sí, era la palabra. Entonces decía, con una persona que tiene precundía y mal de amor. Y mal de amor. Se mezclaba la precundía, el mal de amor, el aquejamiento de celo. Era una... Ay, qué combinación. Exacto. Ahí utilizaban el incienso. El incienso. Es como para calmar. Exacto, porque tiene un efecto relajante, el olor y ese tipo de cosas. Entonces, se utilizaba para trabajar el tema de la ansiedad. Y el de la mirra, entonces, era también mezclado con el incienso que se utilizaba para algunas dolencias. Incluso hay un científico somalí en una universidad de Reino Unido que actualmente está trabajando el tema de la mirra y el incienso, con el cual él dice que puede servir para curar el asma, para curar la artritis, para curar cáncer, las células cancerígenas sobre todo, sin que eso te afecte. Entonces, ya explicado así como exacto, lo que significaba también los tres regalos, vuelvo a los reyes. Entonces, es en el siglo VIII que se va a establecer que van a decir que eran tres, porque por el símbolo del regalo. Ahora, los nombres de los reyes tampoco lo dice Mateo nunca en la vida. Esos nombres se van a decir después en una obra de alguien que se llamaba La Rábana en la zona de Europa, sobre todo España. Es donde le van a poner los nombres a los famosos Reyes Magos. Pero resulta que lo que se ha dicho es que esos tres Reyes Magos, incluso los colores de su piel, porque hay uno negro, otro que es blanco y así, sí, lo que significa y representan o simbolizan eran los tres continentes que hasta ese momento eran conocidos: Europa, África y Asia. Fíjense que, por ejemplo, el hecho del incienso utilizarse para como un regalo para agradar a los dioses, eso viene de la cultura china y japonesa, que es Asia también. Entonces, eso lo que representa los tres Reyes Magos es los tres continentes, y con eso lo que se quería decir es que el mundo fue a adorar al niño. Sí.
Tengo una gran pregunta. Y es que ¿por qué nosotros los dominicanos, no sé si lo hacen en otros países, le colocan a los Reyes Magos debajo de la cama lo que es la hierba, la menta, agua, en ocasiones leche y también un cigarrillo como creencia para que estos sean como agradecidos, entiendo yo? Sí, recuerda que aquí se jugó mucho con la idea de que si los magos venían en camello. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos una cultura, en República Dominicana no sabemos de desierto, ni de cómo se maneja eso, ni qué comen los camellos, ni nada por el estilo. Pero le damos hierba. Pero le ponemos hierba porque los camellos tienen que comer algo en el camino, cuando no se sabe si los camellos comen hierba. De hecho, lo que se habla de que, por ejemplo, una de las cosas por las que se utilizan los camellos para atravesar los desiertos es porque la joroba que tienen, al mismo tiempo, eso tiene como la grasa, le sirve también de fortaleza para poder atravesar todos esos espacios donde no van a tener espacio de agua ni nada de ese tipo de cosas. Pero nosotros lo que hicimos fue que le fuimos agregando elementos de nuestra cultura a una cultura que realmente no era la nuestra. Entonces, ¿qué hacían? Que vamos a dejarle hierba para los camellos porque si vienen cansados. Vamos a ponerle un cigarrillo para que la gente, para que los reyes también fumen. Profesor, tenemos una llamadita, vamos a ver. Ah, perfecto. Sí, aló, hola. Buenos días, José Jiménez de la ciudad de Nueva York. Hola, José. Hola, José. Gracias, José. Buenos días. Cuéntanos. ¿Hay alguna información de data desde qué tiempo se están celebrando los reyes en República Dominicana? Yo me pregunto si cuando la era de Duarte celebrábamos reyes. Sí, mira, realmente con claridad no hay así como una fecha específica. Sí hay que decir que la primera Navidad de América se celebró aquí, porque recordemos que cuando llegan los españoles o los europeos, yo prefiero llamarlos europeos aquí, recuerden que era para diciembre de 1492. Okay. Y en ese diciembre a Colón se le dañó una de las carabelas, que era la Santa María. Tomaron la madera de eso y construyeron lo que llamaron el Fuerte de la Navidad. Y aquí se celebró la primera Navidad de América. Lo que no se pudo fue celebrar Año Nuevo, porque luego Caonabo se encargó de lamberse a los 59 hombres que dejó Colón en ese Suerte de la Navidad. Y entonces ahí no hubo manera de celebrar Año Nuevo y mucho menos manera de celebrar Día de Reyes, porque no respondía a la cultura de los indígenas. Exacto. En ese momento. O sea, aquí solamente se celebró Navidad en ese momento. Ya posteriormente el de los Reyes no hay una fecha clara específicamente. Ahora bien, ya en la medida en que España como tal asume la colonia, posteriormente sí empiezan a traerse esa serie de culturas o tradiciones. Exacto, empiezan a traerse aquí. ¿Por qué esa diferenciación de culturas y de celebraciones? Por ejemplo, si los tres Reyes Magos representaban los tres continentes que en ese momento existían, ¿por qué tenemos en Estados Unidos la celebración de Santa Claus y aquí en República Dominicana la celebración de los Reyes Magos? Es que recuerden, reitero, que el tema de Santa Claus es un tema mercadológico y publicitario, no es un tema cristiano, ni es un tema de la religión. O sea que en un principio sí, estas personas de alguna manera u otra celebraban o conmemoraban los Reyes Magos. En Estados Unidos. Ajá. Sí, pero la cuestión en Estados Unidos, más que celebrar los Reyes Magos, asumían en la entrega de regalos en la parte que tenía que ver con el 25 de diciembre en esa zona. Por el niño Jesús. No, por lo de la Estrimia, que era la fiesta pagana anteriormente. Y posteriormente, entonces, ya cuando empieza a llegar la cultura de los Reyes Magos, etcétera, etcétera, entonces ahí se cambia la fecha, pero anteriormente era entre el 24 y 25 de diciembre que se regalaba. Pero también hay algo de, no sé si es cierto, porque lo leí, tengo el recuerdo vagamente, de que hubo una división o pérdida de estas tradiciones o una discusión entre lo que era Santa Claus, Papá Noel, al igual que los Reyes Magos, cuando se da la división de la iglesia entre Lutero y la protestante. Sí, bueno, recordemos, la iglesia católica ha tenido varias divisiones. Entre ellos está la división protestante por el lado de Lutero, pero anteriormente ya existía también la iglesia católica ortodoxa. Entonces, en la iglesia católica ortodoxa, fueron también donde empezaron a
es la Iglesia Católica Ortodoxa la que también va a empezar a darle más fortaleza al tema de los reyes. Todavía incluso nosotros mismos, cuando digo nosotros, nos referimos a la Iglesia Católica que está, depende de Roma, el Vaticano, donde está el Papa, etcétera. Todavía nosotros también teníamos la cultura de celebrar lo que era en el tiempo del 24 al 25, no para Reyes. Entonces, lo que pasa es que cuando en el día 6 de enero, lo que la iglesia celebra es una fiesta que se conoce como la Epifanía del Señor. Entonces, incluso el tema de los cumpleaños, en un primer momento, la iglesia los condenó, los aceptó cuando empezó a relacionar el cumpleaños con el nacimiento de Cristo. Entonces, cuando ya se asume la Navidad, el cumpleaños y el tiempo del nacimiento de Cristo, ya posteriormente, entonces, el tema de los reyes se traslada al día de la fiesta de la Epifanía. Profesor, tenemos una llamada. Vamos a recibirla. Muy bien. Sí, hola. Buenos días. Josefino, buenos días. ¿Qué le tiene que preguntar al profesor? A propósito que él está hablando de los reyes, ¿por qué si Jesucristo se dice que nació en diciembre, los reyes entregan en enero? ¿Ellos fueron en enero a llevarle los regalos o fue para el nacimiento? No, lo que pasa es que lo de los reyes se entregan en enero porque la iglesia entonces empezó a relacionar lo de los Reyes Magos con la fiesta de la Epifanía del Señor que se celebra el 6 de enero. Entonces lo que se celebra el 6 de enero más que el Día de Reyes es la Epifanía, no el Día de Reyes. Yo pensé, profesor, y perdón que lo saque de lo serio, que como el 25 nació Jesús, tenían que esperar un tiempo de inmunización del bebé para irlo a visitar. No, y no solo eso, acuérdate que iban en camellos, el tiempo de llegada. Bueno, de hecho se habla de que hay en la iglesia católica ortodoxa y parte de los evangelios apócrifos hablan de que no eran 3 reyes, que eran 4. Y que el cuarto no llegó porque él iba por todo el camino. Él llevaba perlas, era para entregarles. Entonces, en la medida que él fue viendo gente con situaciones de que ameritaban ayuda, él se detenía y les regalaba una perla y le iba dando esto. Y al final quedó sin nada. Al final quedó sin nada y no llegó hasta donde Jesús. Ahí hay es una historia que se mezcla evidentemente con elementos mitológicos, porque cuando resulta que ustedes saben que Herodes, hay 2 Herodes, Herodes el Grande y está el otro Herodes, un Herodes que intentó matar a Jesús cuando niño y otro Herodes que consiguió que lo mataran cuando era adulto. Lo que un Herodes no pudo, el otro lo logró. Entonces, ¿qué pasa? Esos magos, después de ir a llevarle los regalos al niño, ese otro no pudo llegar. Y se dice que después, cuando Jesús iba en el camino hacia el Gólgota, con la cruz y lo llevaban para crucificarlo, ese señor, ese mago estaba ahí y que Jesús lo reconoció. ¿El cuarto? Sí, y que Jesús lo reconoció y que cuando luego Jesús resucita, se le apareció a él y le dijo, lo que tú hiciste en ese momento es lo que a mí me gustaría que haga la humanidad. De todo modo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Por eso digo, hay elementos de mitología, porque y perdonándome la religión. Profesor Rafael Álvarez con nosotros, ha causado pasiones ese tema, así que vamos a recibir esta otra llamada. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buen día. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Marilyn, adelante. Marilyn, buenos días, cuéntanos. Muchas bendiciones, chicas. Amén. Cantada. Una pregunta para el profesor. Diga. Yo nunca he estado segura de nada de eso. ¿Existen pruebas de todo eso? De que Jesús nació para esta fecha, porque en esa zona es muy helado en estos tiempos y no pastorean las ovejas para esa fecha. ¿Qué prueba hay de todo eso que yo pueda creerlo? Dígame un tiempo, por favor. Gracias, Marilyn. Reitero, todas estas festividades de la Navidad y eso fueron la sustitución de fiestas paganas cuando el cristianismo, el Imperio Romano asume el cristianismo.
La palabra pagano viene del latín paganus, que significa campesino. Los paganos eran las personas que vivían a las afueras del Imperio Romano y a quien el cristianismo entendió que debían convertirlos a esa religión. En la relación de la Navidad, del 25 de la Navidad, los paganos o el Imperio Romano celebraban lo que llamaban la fiesta, las Saturnalias. Y dentro de las Saturnalias había una fiesta que era la fiesta del Sol Invictus, porque la religión tenía mucho que ver con los temas de la naturaleza, por eso adoraban diferentes dioses, etcétera. Entonces, esa fiesta del Sol Invictus es la que posteriormente se va a sustituir por la fiesta del nacimiento de Jesús para una especie de 25 de diciembre. Por eso todavía en Estados Unidos al domingo le llaman Sunday, que es Día del Sol. Del Sol. Exacto. Porque siguen asumiendo esa parte. Entonces, por eso digo, hay incluso en el tema de lo que tuvo que ver con el conteo, para especificar que Jesucristo nació en esta época. De hecho, hay un error y se establece que incluso Jesucristo nació 2 años antes, 2 años después de la era cristiana. De la era cristiana. Exacto. Entonces ahí hay ciertos errores. Bueno, hay muchísima información y por dónde abundar y de qué decir, y la gente está muy interesada en el tema, pero lamentablemente llegamos al final con el profesor Rafael Álvarez. No, y que además que uno ponerse de que a quitarle creencia a las personas a esta altura del juego es complejo, es mejor dejarlo así. Ya están los niños creyendo en los Reyes Magos, sí. Y bueno, ya, que sigan creyendo, ¿verdad? Es mejor todavía. Exacto. Distrito Informativo.